Claro, ambos son de hacer. Ambos son de hacer. Pero cuando el as, H-A, se escribe con S, es porque lleva al lado el verbo que lo modifica. Cuando lleva, por ejemplo, has traído, es con S, porque el verbo traer modifica. Es que es diferente cuando Rafa ha traído. Dice, has traído. No, el verbo, tan pronto tú pones el verbo, modifica el verbo hacer. En este caso, ¿cómo se utilizaría as con H, con Z? Con as con Z, cuando no lleva verbo. O sea, tú has de vivir bien, tú has de, esa lleva Z. Pero cuando se dice, has cambiado, es con S, porque el verbo cambiar. Pero cuando no sigue un verbo, entonces es con S. Porque es que habría los verbos juntos entonces. Exactamente. ¿Qué hiciste? Mi dignidad financiera. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero ahí, cuando tenga tiempo, nos sentamos con él, me explique, porque sé que has de hacer. Siempre va con Z. Hacer por Z. Exactamente. Pero cuando el verbo has lleva al lado otro verbo, has traído, debe ser con S. Has conversado, porque el verbo conversar modifica el verbo hacer. Ok, todas las cosas que tengo que aprender. Es que por eso, fíjate, hay gente que no sabe leer. Leen, pero no saben leer, porque no entienden. No solamente las pausas, Rafa. No solamente las pausas, sino saber leer, leer los signos gramaticales, la construcción gramatical, el contexto de lo que se está diciendo. Algunas veces yo escucho hablar aquí de, no, que en el contexto, y cuando hablan del contexto me doy cuenta que no han entendido el verdadero contexto. Entonces entramos de una vez en materia. Sonríe. Sonríe. Vamos a cuadrar todo. Mi dignidad financiera. ¿Y la tuya? Tú debes tener dignidad financiera. A ver, si yo tengo dignidad financiera como cristiano, como creyente, mi dignidad financiera consiste en que yo debo tener todos los días para mi comida. Para mi comida. Y gracias, cuando yo no me escuchen bien, quiere decir que no pronuncié bien. Hay una reverberación. Oído, mi dignidad financiera como cristiano es que yo todos los días debo tener mi comida, mi bebida, mi ropa y todo aquello de primera necesidad. Mi dignidad financiera. Entonces, mi dignidad financiera, para que Dios me añada la comida, la bebida y la ropa, mi dignidad financiera me obliga a que yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El que no está haciendo eso no tiene dignidad financiera, porque está dependiendo de su esfuerzo natural. Y yo estoy seguro que esto que yo estoy hablando posiblemente los esté golpeando a ustedes, porque se dan cuenta, yo no voy a preguntar, pero se dan cuenta que no lo están haciendo. Entonces, mi dignidad financiera es que Dios a mí me dice que me va a añadir todas las cosas que Él sabe que yo necesito. Y me habla de 3 elementos fundamentales, principales: comida, bebida y ropa. Por supuesto que la lista es grande, todo lo que es de primera necesidad, ¿verdad? Ahí no te va a mencionar papel higiénico, pero eso es de primera necesidad, ¿verdad? Que una persona a estas alturas tenga que usar periódico para sus necesidades, ¿verdad? Entonces,
No, tener dignidad financiera es tener las cosas de primera necesidad. Y si mi confianza está en Dios, en que yo voy a recibir de Dios comida, bebida, ropa y todos aquellos artículos de primera necesidad, si en realidad yo creo, entonces yo tengo que causarlo. ¿Me explico? Amén. Causarlo. ¿Cómo lo causo? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ya ves? Ese es uno de los ejemplos más claros. Entonces todas las cosas tenemos que causarlas. Si yo quiero que Dios me supla todo lo que me falta, mi dignidad financiera me lleva a que yo participe en la predicación del Evangelio, en la razón de dar y recibir y en las tribulaciones del ministro. Mi dignidad financiera me lleva a eso. Si yo no hago eso, yo no tengo dignidad financiera. Yo estoy haciendo tesoros en la tierra, no realmente en el cielo. ¿Estoy explicando? Sí. Es como en las otras congregaciones la gente dice amén. Y yo que vengo por primera vez a esta congregación y no oigo un amén, entonces yo digo, ¿será que no me oyeron? Ya tú ves. Mi dignidad financiera de tener siempre, yo quiero tener siempre, quiero tener todas las cosas, quiero tener todo lo suficiente. Y a mí Dios me promete que la gracia de Él va a hacer que yo tenga siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mi dignidad financiera, si la tengo, pero como si la tengo, me lleva a mí a buscar cómo, qué tengo que hacer para tener siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Y Dios lo que me dice es, mi gracia abunda en ti, para que tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Entonces yo tengo que causar que la gracia de Dios abunde en mí. ¿Cómo causo yo que la gracia de Dios abunde en mí? Tengo que aprender a sembrar generosamente. La generosidad es mi dignidad financiera. Esa es mi dignidad financiera. Si no lo hacemos así, no hay dignidad financiera. Estamos confiando en nuestro propio esfuerzo. Y está bien que hay personas que no conocen lo que ustedes están conociendo. Ellos sí tienen que hacerlo con su propia fuerza. Pero cuando ya uno tiene conocimiento, ese conocimiento debe llevarnos a nosotros a una actitud diferente para poder tener unas aptitudes mejores. ¿Ok? Entonces, mi dignidad financiera, debemos cumplir la ley real. Si no se acuerdan cuál es la ley real, es amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando yo amo al prójimo como a mí mismo y yo veo una persona de la congregación o una persona de allá que está allá afuera en el mundo, pastor, pero eso del mundo no nos toca a nosotros. Allá en el mundo, así como tú y yo estuvimos en el mundo y no nos congregábamos, allá hay mucha gente. Allá hay mucha gente y hay más que aquí. Entonces, no solamente es dar, sino hacer la misericordia completa, enseñar lo que estamos aprendiendo. Y para eso necesitamos la aptitud con P, aptitud, y la actitud que debemos tener todos nosotros. Entonces, fíjate, una persona que venga aquí por primera vez, o alguien que por primera vez me esté escuchando por TikTok, por Facebook, por YouTube, me va a decir, pero es que eso es demasiado difícil. A mí me parece que más difícil es pasar hambre. Más difícil es pasar necesidades. Más difícil es andar vestido andrajosamente. Y siempre estar alcanzado haciendo locura para poder conseguir las cosas a nuestra manera. Entonces, ¿para qué yo hago o digo que yo soy parte del reino de los cielos?
Estamos mintiendo y nos estamos engañando. ¿Ya ves? Entonces, en Mateo 5, versículo 1 hasta el 12, y después el 13 y el 14, porque del 1 hasta el 12, allí hay 9 bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas debemos causarlas nosotros para que se hagan realidad. Entonces comencemos a leer, por favor. El versículo 1, ya sabemos que Jesús estaba allí en la playa, en el mar, y Él subió al monte porque había una multitud. Y Jesús sabía que la multitud lo buscaba para ver cosas que Él hacía, para ver si resucitaba a un muerto, para ver si multiplicaba los peces, para ver si sanaba a un leproso, a un cojo. La multitud que le gusta ver. En ese tiempo no existían los celulares, porque tenlo por seguro que atrás de Jesús estuvieran filmándolo cada rato, ¿verdad? Como ahora. Entonces, Jesús sabía que esa multitud, este evangelio, estas reglas, estas leyes, estas bienaventuranzas no son para el montón. No son para el montón. Por eso cuando Él sube a la montaña, los únicos que subieron fueron los discípulos de Él. ¿Y qué hizo Él con los discípulos? Le enseñaba. Le enseñaba. Voy a decir algo. Tú estás aquí el miércoles, ¿verdad? Y si tú estás aquí el miércoles, tú estás en una mejor condición que los que no vienen los miércoles. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando algo y lo estás viviendo y me estás viendo y estás oyendo. La forma como yo te estoy hablando, que no es buscar criticarte ni hacerte sentir mal, sino mi intención es que tú llegues a hacer lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque si no lo haces, toda la vida vas a pasar igualito que ahora. Igualito que ahora. Depender de tus esfuerzos. Cuando tenemos un Dios que Él es el que nos añade todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces fíjate, la bienaventuranza. Dice el versículo 3. Bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu. O sea, para poder ser bienaventurados, nosotros tenemos que aprender a ser pobres en espíritu. ¿Y qué es la ganancia? ¿Cuál es la bienaventuranza? El reino de los cielos es para nosotros. O sea, el reino de los cielos no es para la multitud. Oído. El reino de los cielos no es para toda la gente que se congrega. Entonces, hay predicadores que te predican bien bonito, que yo quisiera predicar como ellos. ¿Cómo así? Bien bonito. Yo quisiera tener esa astucia, esa sagacidad, ese, a ver cómo le llamaré eso, ese don de predicar de una manera que la gente esté encantada, ¿verdad? Pero si a mí me dicen que me van a dar el don de encantar a la gente, pero me quitan la sabiduría y las revelaciones de Dios, le digo, no, Señor. Porque yo no soy un encantador de serpientes. Yo soy una persona que tengo que enseñar, redarguir, corregir, instruirlos en la justicia de Dios con la finalidad de perfeccionarlos a ustedes. Y que ustedes queden preparados completamente ¿para qué? Para toda buena obra. Bueno, darle al necesitado es una de las tantas buenas obras. Darle comida al hambriento es una de las tantas buenas obras. Y la gente lo sabe, pero no lo pone en práctica. Y la idea es que nosotros logremos entender que el evangelio es una profesión donde necesitamos la acción y necesitamos
la actitud. Y eso vamos a hablarlo esta noche. Versículo 4. Bienaventurados ¿quiénes? Los que lloran. Porque los que lloran recibirán consolación. Una persona me ofendió. ¿Qué dice el manual? Yo también le cojo, le respondo fuerte, armo mi pelea, mi gritería, o me voy y me encierro y que se me salgan unas lágrimas allí de tristeza, de ver que una persona que uno ayuda, que uno la quiere, que uno hace lo posible para que la persona esté bien, y la persona cuando se le dice algo que no le gusta, estalla con grosería. Y yo he fallado. Ustedes saben que yo reconozco mis errores, porque si yo no reconozco mis errores, jamás voy a cambiar. Y yo quiero cambiar, así como cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, nosotros cambiamos. Yo también quiero cambiar constantemente en mi parte espiritual. Quiero que mis cambios sean permanentes, que se vea mi crecimiento, que se vea una actitud diferente, con unas aptitudes que evidencie realmente que yo soy un ministro constituido por Cristo, que yo soy un hombre que no busco el dinero de ustedes, soy un hombre que busco enriquecerlos a ustedes. ¿Para qué? Para que nuestro ministerio llegue a mostrarse en el mundo entero. Oído, en el mundo entero, nuestro ministerio llega a mostrarse como una escuela, una universidad donde realmente se enseña la verdad de Dios y se hace de tal manera que la gente puede cambiar y puede vivir como Dios dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y si alcanzamos a llegar a enriquecernos, pues muchísimo mejor. Entonces los que lloran, bienaventurados los mansos. Oye, los que lloran reciben consolación y los mansos recibimos heredad en la tierra. Entonces es mejor ser manso. Es mejor ser manso. ¿Qué hacemos con discutir? ¿Qué hacemos con discutir? ¿Qué hacemos con enfrentar a las personas que no nos gustó lo que dijo? Y si acaso lo que dijo te conviene, pero a ti no te gustó. Entonces no es bueno ladrar cuando no entendemos nosotros las cosas. Más bien preguntemos, ¿verdad? Yo tengo una manera propia de predicar. Yo no le copio a nadie. Mi manera de tratarlos a ustedes, que algunas veces confunden mi forma de trato con ustedes. Y yo, a pesar, en lo personal, tengo un trato diferente para Víctor que con ¿cómo que tú te llamas? Rofer. No puedo tratarlo lo mismo, porque ellos tienen huellas dactilares diferentes, tienen sentimientos diferentes, tienen opiniones de mí diferentes. Entonces, cada uno de ustedes, con Rafael, hay un trato diferente al trato con Javier. Yo a Javier le doy la confianza que le doy a Rafael. Hoy Javier se mete en el cuarto y se acuesta en mi cama. Porque Javier es así, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender que cada uno de ustedes, yo hablo al público, pero en la parte ya directamente personal, es diferente. Diferente. Con Jorge yo trato de una manera, con Gerson de otra manera. Yo no puedo tratar a Ana como trato a Felicidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Sé, porque conozco la actitud y la aptitud tanto de la una como de la otra. Y sé que una puede engorilarse y la otra puede reírse. Por lo mismo, ya ves. Ella está reconociendo que ella es la que se engorila. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? No.
Pero bueno, porque es que tú te le puedes engorilar a Rofer. A la única persona que Ok, entonces, los mansos, es mejor ser manso, ya ves. Es mejor. ¿Para qué vamos a buscar problemas? Y yo ahí tengo que aprender mucho. Yo ahí tengo que cambiar mucho. Ya se me está quitando la mala costumbre de estar peleando con los otros conductores. Porque se metieron así y da rabia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces hay que aprender a tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Por todos los medios. Yo quiero que cuando yo hable o yo haga algo, debo ser justo. Y tratar de que las personas que tratan conmigo también sean así. De manera que yo no pueda provocar a la gente a que sean injustos conmigo. Entonces, hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia? Seremos saciados de justicia. Seremos saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque el que hace misericordia, alcanza misericordia. Vaya usted a saber personas que usted le pregunta, gente que se congrega, y usted le pregunta que te defina la palabra misericordia, y no la van a definir. Y es lo que yo quiero, que ustedes aprendan esto. ¿Cuál es la bendición de los misericordiosos? Ellos alcanzan misericordia. Y si nosotros comenzamos por la ley de la libertad, en la cual nosotros debemos actuar con misericordia, porque el que no actúa con misericordia, en el día del juicio, en el momento que le vaya a hacer Dios un juicio, lo va a hacer sin misericordia. Entonces es mejor ser misericordioso para que cuando nosotros fallemos, Dios nos vaya a juzgar, Dios tenga con nosotros misericordia. O sea, la misericordia, dice el apóstol Santiago, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces quiere decir que aunque nosotros hagamos algunas cosas que sean dignas de un castigo, de una disciplina, ¿qué nos va a salvar o a disminuir el castigo o la disciplina? La misericordia. Entonces, escucha, no es contigo, pero un estúpido, una persona que no decida agradar a Dios y salvarse él de los juicios por no hacer misericordia. ¿Está bien? Bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón verán a Dios. Pastor, pero si Dios es invisible, no se puede ver. Tú puedes ver a Dios aquí. Tú puedes sentirlo. Aquí. Aquí. Y sabe una de las cosas que más trabajo le cuesta a gente que yo predico, gente de por ejemplo, en Estados Unidos, gente en Venezuela, en Uruguay, que me toca a algunos, me toca explicarles o escribirles. Esto de limpio corazón y ver a Dios. Tú preguntas. A mí me gustaría que tú entablaras conversaciones con personas que se congregan para ver qué te dicen, cómo vas a ver a Dios. Cuando yo me muera veo a Dios. ¿Por qué vas a esperar morirte? Si tú puedes sentir a Dios aquí. Si tú te acostumbras a encomendarle a Dios cada situación, yo te digo, yo estoy acostumbrado y algunas veces se me olvida. Encomendarle a Dios, o sea, no dar un paso, no hacer un negocio, no hacer algo sin encomendarle a Dios. Yo, por ejemplo, antes de venirme para acá, Padre, en el nombre de Jesucristo, te encomiendo la exposición de tu palabra, que alumbre a todos los oyentes, de manera que hasta el más sencillo, el más simple, el menos entendido, pueda entender. Entonces yo vengo confiado en que yo le encomendé a Dios, y yo puedo decir, como está escrito, confío en ti que tú harás, Señor. Y todas estas cosas que yo les enseño,
que yo las pongo en práctica, ustedes debieran hacerlo también. Fíjate que cuando Jesús comenzó a lavar los pies a los discípulos, Él les dijo, ustedes me llaman Señor, y es verdad porque yo soy Señor. Y me llaman Maestro, y es verdad porque yo soy Maestro. Pero si el Señor y el Maestro le dicen que deben lavarse los pies los unos a los otros, entonces todos nosotros debemos aprender a lavarnos los pies los unos a los otros. Y no es que vayas a traer una palangana, quitarle los zapatos a Rafa y lavarle los pies, porque está hablando en un lenguaje figurado. ¿Por qué? Entendemos que es un lenguaje figurado por el contexto. Cuando vamos al capítulo 15 y Jesús ya le había dicho a Pedro, ya ustedes están lavados. Y en el versículo 15 dice, ustedes están lavados por la palabra que les he hablado. Sí, entonces el agua con el que vamos a lavarnos los pies es la misma agua con la cual ustedes ahora están siendo lavados. Entonces esos son misterios. Pastor, pero ¿por qué Dios no lo escribe clarito que uno lo entienda? Porque esto está dado en misterio para que solamente los que busquen el Espíritu de Dios puedan recibir revelación. Porque Pablo dice a los corintios de que todas estas cosas Dios nos las revela. ¿Por dónde? Por el Espíritu. O sea que si el Espíritu de Dios no se está formando en tu corazón, tú jamás vas a recibir revelación. ¿Qué significa? No vas a entender. Te puede pasar 50, 100 años conmigo en el ministerio. Jamás vas a entender. De igual manera, la expresión ver a Dios es con los ojos del entendimiento, no con los ojos de la... Claro que tú vas a ver cuando tú le hablas a Dios, cuando tú le encomiendas algo a Dios, tú sabes que Él está aquí y Él produce en ti el querer como el hacer. Él produce en ti. Pero generalmente nosotros estamos acostumbrados, si acaso de palabra, Señor, te encomiendo tal cosa, pero yo no espero a ver a Dios, sino que yo hago lo que yo quiero hacerlo. Entonces, ¿para qué le encomendaste? ¿Ya? Y nosotros, como dice Jorge, con los ojos del entendimiento vemos que Dios sí existe, como una cosa, la fe es invisible. Y si no se actúa, seguirá siendo invisible. Nadie va a ver la fe en ti, a menos que no sea por tus obras. Claro, se muestra, y si se muestra es porque se puede ver. ¿Por qué? Por la actitud y las aptitudes. 9. Bienaventurados los pacificadores. Si nosotros aquí hacemos estos 12 punticos, a mí no me importa que llegue un montón de gente, aunque no es malo. A mí me importa que ustedes avancen, progresen, prosperen, que se vean ustedes siempre un avance, se vea un progreso, se note la prosperidad del alma. Y la prosperidad del alma, ¿sabes? Se nota en que vamos siendo prosperados en todas las cosas y vamos a tener salud. Y lo primero que vamos a prosperar no es en dinero, brother. Lo primero que vamos a prosperar nosotros es en conducta, comportamiento, obediencia, lectura, las cosas que nos van a llevar a cambiar nuestra forma de vida, a ser luz en la tierra, a ser la sal de la tierra. Que somos nosotros los que con esto que Dios nos está enseñando, nosotros podamos sazonar la tierra, que la gente vea en nosotros gente agradable, gente que verdaderamente nos van incluso a envidiar. Vamos a vestir bien, vamos a andar en buenos carros. Pastor, yo no sé manejar, le va a alcanzar para que usted contrate un conductor y hasta mejor. Hasta mejor. Entonces es cuestión de nosotros verdaderamente ya abrir el corazón y permitir que la palabra de Dios vaya entrando para que se vean los cambios. Pacificadores. Aquí
Nadie tiene por qué llevarle cuento a otro. No, que mira, que fulano, que sutano. Vamos a acostumbrarnos a que cuando te vayan a hablar mal de una persona, dile, no me sigas diciendo nada. Y lo voy a hablar todas las veces. No aceptemos que nadie nos hable mal de nadie. Cuando vayamos a hablar algo de una falla de una persona, traemos a dos. Le decimos, ustedes han notado que el pastor está portándose así de esta manera, que ustedes han notado eso. Ah, sí, claro. No, dígame la verdad, hermano, ¿usted ha notado eso? Sí. Bueno, vamos los tres a hablar con el pastor. Si usted lo ha notado, si no lo ha notado, quédese quieto. Vamos a reconvenir al pastor. Pacificadores, porque los pacificadores mostramos un espíritu como el que mostró Jesús. Y por eso seremos llamados hijos de Dios. Tiene la genética de Dios esa persona, pacificador. Entonces, por favor, dejemos de estar agarrando rabia. Te acortas la vida. Te pones feo o fea. Mejora tu actitud y mejora tus aptitudes. Oído, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ser justos. O sea que estamos sabidos que nuestra justicia, nuestra forma de ser, vamos a ser perseguidos. Entonces cuando yo a veces digo, mira que a mí hay gente que me odia, que tal, y tú no me ves peleando con ellos. Algunos dirán, pero el pastor es que exagera, ¿verdad? Claro, si tú hicieras lo que yo hago, a ti te van a perseguir también. Te van a difamarte. Y por la otra situación por la que a nosotros nos pueden difamar es por causa de Cristo. Ahí está en el versículo 10. 11. Dice el Cristo, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. O sea que cuando están hablando mal de mí, yo soy un bienaventurado, ya ves. Ahora, si lo que están hablando es verdad, yo soy un desventurado. Si están hablando por causa de que yo predico a Cristo como es, si están hablando de que yo enseño y que sustento lo que enseño con lo que está escrito y me critican, están mintiendo. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a comportarnos de esa manera. Mostrar que somos cristianos. De todos estos puntos que yo te acabo de decir, todos los días yo tengo que hacer ajustes. Porque yo, oído, y esto no es la primera vez que se los digo, yo espero en Dios esos días en bienestar y esos años en dicha, que son el final de nuestras vidas. Lo que te está diciendo es, cuando tú llegues a un estado que ya no necesites, no puedas trabajar, no puedas hacer lo que tú haces, vas a tener días en bienestar y años en dicha. Porque vamos a tener, por lo menos vamos a tener siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, ¿verdad? Y seguro que hemos hecho muchas buenas obras, ¿ves? Porque cuando allá en 2 Corintios te habla de estas situaciones, dice, ¿por dónde iba? Las buenas obras, ¿verdad? 2 Corintios te dice, ponte el versículo, Jorge, por favor. 9, 2 Corintios 9. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿Qué hace la gracia con nosotros? Hace que tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente.
¿Para qué Dios hace que tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente? Para que abundemos para toda buena obra. Y esa abundar para toda buena obra hace que nuestra justicia permanezca para siempre. La justicia, o sea que nuestra justicia es mejor que la de cualquier pastor, de cualquier religioso, de cualquier persona que tenga aviones, que tenga muchos carros. Pero ¿cómo los consiguió? Los consiguió porque Dios le hizo tener siempre y lo enriqueció, o porque se enriqueció a costilla de la gente que engañó. Hay que tener claro eso. Entonces, esos días en bienestar y esos años en dicha es el efecto causado por oír la palabra de Dios y hacerla conforme a lo que está escrito. Entonces, esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza de que cuando lleguen los tiempos, de que ya yo no pueda predicar, ay, hermanito, ya estoy cansadito, tener con qué pagar a que me preparen mi alimentación, a que me atiendan en todas las cosas, tener el conductor que me lleve a tal parte y así. Y no que te metan en un asilo donde ya ni te van a visitar tus familiares, tus hijos. Escucha, todo tiempo se cumple. Hoy se están cumpliendo cosas que nosotros hace 5, 10, 15, 20 años no esperábamos. Todo tiempo se cumple. El tiempo de la venida de Jesucristo se va a cumplir. El tiempo de los muchos anticristos se está cumpliendo. El tiempo del anticristo está próximo a cumplirse. Entonces el versículo 12. Gócense y alégrense, porque por hacer todas estas cosas, el galardón de ustedes es grande. O sea, vamos a ser galardonados. Ya vamos a dejar de estar pasando tanto trabajo. Cuando pasamos trabajo, somos humillados. Somos humillados. Y nosotros debemos ser humildes, pero no humillados. Nadie tiene por qué humillarnos. Podrán hablar de nosotros mentiras, difamarnos. ¿Está bien? Ok. Entonces el versículo 13 y el versículo 14, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la sal? Sazona. O sea, nosotros vamos a ser gente diferente. Y preserva, gracias. Y preserva. ¿Ah? Somos personas que no importa qué errores hayamos cometido, qué mal tratamos nuestro cuerpo en los tiempos de ignorancia, pero Dios te preserva. Dios te preserva porque tú lo estás representando. Oído. Y Dios no tiene muchos representantes en la tierra. Tiene muchos llamados, pocos escogidos, pero representantes, muy pocos. Y nosotros hoy estamos recibiendo esa enseñanza. Hoy estamos recibiendo esa enseñanza de nosotros ser representantes del reino de Dios. De nosotros poder hacer lo que el gobierno humano no puede hacer ni quiere hacer. ¿Okay? Somos la luz del mundo. ¿Cómo vamos nosotros a ser la luz del mundo? Hablando la verdad para darle luz a las personas. Perdón, luz en el entendimiento. Para eso necesitamos tener una buena actitud, esa capacidad, esa disposición de ejercer o desempeñar determinada labor, determinada función. Esa es la actitud, la aptitud. Y la actitud con C es la actitud o evidenciar con actos, como hizo Víctor. Con el acto evidenció que él tiene una buena actitud
Y la aptitud con P es tener la capacidad de hacer las cosas, ¿verdad? Tener la capacidad de ser mansos, tener la capacidad y mostrarlo. Lo asocio con el ser. ¿Perdón? Actitud lo asocio con el ser y la actitud al hacer. A las acciones, las acciones. Entonces, la aptitud es lo que estamos siendo. Logramos ser pacificadores, logramos ser mansos, logramos ser limpios de corazón, ¿verdad? Pero las acciones es la lectura, la oración, la meditación, son las acciones. Entonces hay que tener actitud para mostrar las aptitudes. ¿Ok? Ahí en la y Gerson mañana se hace un par de diapositivas ahí para que las guarden. ¿Qué hora es? Ve. No. Faltan 18 minutos. Bueno, Mateo 6, versículo 19 al 21. Mi dignidad financiera. Mi dignidad financiera, vamos a aprender, ya ustedes lo saben. Mi dignidad financiera es más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, por mi dignidad financiera, yo tengo que aprender a dar para caer en la categoría de bienaventurados. Bienaventuranza. Dar es una bienaventuranza. Dar es una bienaventuranza. Una dicha. ¿Oído? No por lo que damos, por el resultado de que vamos a recibir. Entonces, dando a los necesitados, yo tengo tesoros en el cielo. Dando a los necesitados es que yo comienzo a hacer tesoros en los cielos. Dando al justo lo que le corresponde. Entonces, mis diezmos, mis ofrendas, mis limosnas, cuando le doy al que tiene hambre, le doy comida, al que tiene sed, le doy bebida, al que está enfermo, le doy remedio o lo atiendo, o busco quien lo atienda. Esa es la iglesia, esa es la nueva creación. Entonces tenemos que buscar la aptitud y las actitudes para nosotros llegar a ser lo que Dios quiere que seamos y que Dios no solamente nos creó, nos llamó y nos está capacitando. Entonces, hacer tesoros en la tierra es buscar el dinero como lo busca todo el mundo. Hacer tesoros en el cielo es buscar el dinero ¿de qué manera? Dando. Buscar el dinero dando. Oído, pero si tú das y no te autoconvences, es como si no estuvieras dando. Porque estás teniendo una acción, pero no tienes la fe. Y así como la fe sin acción se muere, la acción sin fe no se produce. Amén. Entonces ya sabemos cómo podemos hacer los tesoros en los cielos. Dando. Pastor, lo que pasa es que la situación está apretada. Ya tú mismo te estás cerrando. Aún conociendo que los filipenses, los macedonios, que estaban pasando por una pobreza profunda y una tribulación grande, le pidieron a Pablo que les concediera el privilegio de dar para los santos de la iglesia, los necesitados de las iglesias. Imagínate, los que estaban pasando por una pobreza profunda y por una tribulación grande. Dice Pablo, y sé que ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
Terminó Dios supliéndole todo lo que le faltaba. Y terminaron los macedonios prácticamente sosteniendo el ministerio de Pablo. Le daban a Pablo para sus tribulaciones, le enviaban. ¿A dónde está? ¿Estás en Tesalónica? Allá va. Y no había transferencia. No había nequi. No había transferencia. Entonces ahora tenemos las cosas más fáciles. Y yo te voy a decir algo. A mí nunca me ha faltado lo que yo he dado. Nunca. Nunca me ha faltado. Y yo voy a decirle algo aquí. Yo no estoy recibiendo, en estos momentos no estoy recibiendo para cumplir con los compromisos de pagar el apartamento aquel, el apartamento este. ¿Ah? Que en este momento este está desocupado y este lo desocupan este mes. Y hay 3.200.000 ahí. Y en agua, luz, gas y los otros servicios, hay 2 millones y más. Como estamos hablando de 5 millones y pico. Y cuando usted, un día esto, usted debía entrar allá a tesorería, usted va a decir, ¿y este man cómo vive? Mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. ¿Y qué hice yo? Aquí no den más ofrendas de comunión. Aquí no den más ofrendas para la celebración del próximo año. No hay más ofrendas. Usted traiga sus diezmos y sus ofrendas si a usted le nace, si usted está entendiendo, si usted quiere creer en Dios. Antes, en mis tiempos anteriores, hacíamos sancocho, hacíamos de cuanta cosa, paseos, como hacían las otras congregaciones. ¿Por qué? Porque yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Entonces, ¿cómo se hacen los tesoros en el cielo? Versículo 25 de Mateo 6. ¿Qué dice Jesús? Hombre, no se afanen por la vida. No se afanen que van a comer, que van a beber, que van a vestir. Hey, la vida es más que el alimento. La vida es más que el alimento. Y el cuerpo es más que el vestido. Miren las aves. No siembran, no ciegan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos nosotros más que las aves? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo. No trabajan, no cosen, pero les digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de estos lirios. Ni aun Salomón. Entonces dice Jesús, ¿acaso no hará Dios con ustedes mucho más de lo que hace con los lirios? Y si estos se visten mejor que Salomón, y Él va a darnos más que lo que hace con los lirios, ¿a dónde va a llegar lo que Dios nos va a dar? Cuando Dios dice que va a aumentar los frutos de la justicia de ustedes para enriquecerlos en todo, para toda liberalidad, ¿cuánto serán esas riquezas que va a ser para toda liberalidad? Cuando las acciones nuestras ya no son de los 2 pesitos al que está ahí pidiendo, sino venga, vamos a llevarlo, vamos a almorzar, ¿qué necesita usted? ¿Usted cuánto se gana? Se gana 30,000 pesos, aquí tiene 100,000 pesos. Lo esperamos aquí, tales días, porque le vamos a enseñar cómo nosotros hoy tenemos para darle a usted. Porque no es darle la plata por darle la plata. Toda liberalidad
¿Qué consiste toda la liberalidad? Tener con qué, tener lugares donde podamos enseñar a la gente. No es tanto predicarle, enseñar. Que ustedes puedan decir, yo también tuve que aprender las leyes del reino, la justicia del reino. Tuve que aprender a ser manso, aprender a ser humilde. Tuve que aprender a limpiar mi corazón, lavar mi corazón para poder orar, para poder meditar, para poder compartir con mis hermanos y para poder enseñarte lo que te estoy enseñando. Tuve que lavar mi corazón con el agua pura de la palabra de Dios. Y ese que tú le estás diciendo, él está más contento porque le diste la plata, porque él todavía no tiene la capacidad de entenderte lo que yo durante 15, 20, 30 años te he estado enseñando a ti. Pero esa gente hay que llevarla a otro nivel, a que vivan mejor. ¿Usted quiere que nosotros aquí le ayudemos? Tiene que aprender. Toda liberalidad. No acostumbrar a la gente que vaya a pedir y ya. Eso es sinvergüenzura. Toda liberalidad. Hacer lo que el gobierno humano no puede hacer ni quiere. O ni quiere hacer ni puede. El mundo no sabe lo que es misericordia. Dios hará mucho más con nosotros, pero si por lo menos tenemos un poco de fe y la fe va aumentando. Entonces no debemos afanarnos diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, que vamos a vestir, porque la gente que no tiene esta revelación, así se congreguen, así sean pastores, buscan. La mayoría de los pastores, y yo sé que esto es fuerte, la mayoría de los pastores tratan de ver cómo viven de la gente. Yo aquí te estoy enseñando cómo tú puedes mejorar tu condición de vida. Cómo tú puedes, ¿y cómo puedes hacerlo? Teniendo dignidad financiera. La dignidad financiera te va a hacer que tú comiences a hacer lo que Dios te enseña. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y a ti no te va a faltar nada. Nada te va a faltar. Porque Dios te va a añadir las cosas que tú necesitas. Cuando entiendes en la bendición de participar en que se predique el evangelio. Cuando usted va al baño nuestro, de hoy en adelante, usted va a decir, oye, esto está cambiando. Pastor, ¿y por qué en el baño? Bueno, ya verás. Ya tú sabrás. Eso no lo dudes. Dios sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. Y Él dice, todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Pero coño, cambia, mi hermano. Cambia. ¿Tú crees que Dios va a suministrar, va a darle a una persona que su comportamiento es tosco? ¿Que su comportamiento es grosero? ¿Que su comportamiento es de envidia? ¿Que su comportamiento es de mezquindad? ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? ¿Cómo va a representar a Dios un mezquino? Todas las cosas que Él sabe que necesita, nos las va a añadir. Pero tenemos que aprender a ser mansos, pobres en espíritu, tener mansedumbre, ser humildes, a ser pacificadores. ¿Qué? Misericordiosos. Sobre todo a limpiar el corazón. ¿Tú crees que debemos terminar? Terminamos con esta lectura en Santiago 1. No podemos terminar ahí, tenemos que irnos a Santiago 2 porque nos quedaríamos sin título.
Santiago 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oigan, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que los pobres de este mundo dejen de ser pobres, pero para dejar de ser pobres hay que ser ricos en fe. Para dejar de ser pobres hay que ser ricos en fe y herederos del reino, porque que en el reino es donde aprendemos. Ahí es donde está la riqueza. Herederos del reino que Dios ha prometido, ¿a quién? A los que le aman, a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos. Y tú sabes, aquí los mandamientos, estos que está hablando Santiago, lo mismo que está hablando Jesús. Dale al pobre, dale al necesitado. Son los mismos. Versículo 8. Y esto se va a dar si en verdad cumplen, ¿cuál ley? La ley real. ¿Qué dice la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que tú amas, tú la ves pasando dificultades, tú le vas a ayudar, tú vas a darle. La ves con hambre, hay que darle comida. Cuando ya tú tienes el sentimiento del pueblo del reino, cuando tu confianza está en Dios, cumplen la ley real. ¿Cómo yo puedo cumplir la ley real? Amando a mi prójimo como a mí mismo. No, te voy a decir algo atrevido. Algún día aprenderás a amarme a mí como yo te amo a ti. Algún día. Algún día. Yo, por ejemplo, la cuestión de la comunión es algo que a mí me ofendió muchísimo. Ya llegó el tiempo que no pude más. Pero yo creo que a partir de mañana, si las personas con las que hablé cumplen lo que me prometieron, la comunión va a ser otra cosa. Va a ser verdaderamente una comunión. Si cumple la ley real, bien haces. Pero si haces acepción de personas, no es que este me cae gordo. ¿Ya ves? No es que no sé, pero huele a bagre. O sea, ya. Sí, no sé. No sé, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que arrancar del corazón unas cosas que nos hacen daño. Todos nosotros tenemos defectos, pero nosotros no podemos odiar a la gente por sus defectos, porque también teníamos que pedir, ódienme a mí porque yo tengo defectos. Recuérdense que hasta yo llevé del bulto en aquella acción. No, eso mejor lo callo ahora. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado. Y quedan convictos por la ley, como transgresores. ¿Transgresores de cuál ley? La ley real. Transgrede la ley real. Cuando tú haces acepción de personas, cuando tú le sirves a uno pero al otro no, porque te cae gordo o gorda. Entonces no estamos calificando para heredar el reino. No estamos calificando para heredar el reino. A veces me dicen, pero es que tú aguantas tanto, que mira, que los tales, los... Hay que lavar el corazón. Es una bienaventuranza limpiar el corazón. ¿Usted cree que una persona que venga aquí por primera vez puede entender lo que yo estoy hablando? ¿Y ya tú crees que lo puedas entender tú? Entonces, debo aprender a vivir con dignidad financiera. Así como hablo, eso es lo que tengo que hacer. Hay gente que habla, promete una cosa y nunca la hace.
Nunca la hace. ¿Por qué? Porque siempre va a tener situaciones que le impiden hacerlas. Esa persona quiere hacerlo. Lo digo que lo voy a hacer. Pero después, no, es que no pude porque A, B, C. No hay excusas. Lo menos que podemos nosotros decir si no pudimos hacer es reconocer, pastor, fallé. Por eso no lo hice. Pero si me vienes con que, no, lo que pasa es que la neumonía, que los pulmones, que la garganta. Eso es, ¿verdad? Hey, así como hablas, así haz. Si tú dices que vas a hacer una cosa, hazla. Si no, estás violando la ley. Te hace transgresor. Porque si hablas que vas a hacer y no haces, cuando vayas a ser juzgado por la ley de la libertad, no va a haber misericordia para ti. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por razones de tiempo, pues nos toca terminar el mensaje, pero en verdad el mensaje no termina aquí. Pero sí tenemos que dar. Y me voy a terminar diciéndote. A los de la derecha, vengan a mí, benditos. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando estuve desnudo, me dieron de vestir. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve preso, me visitaron. Señor, ¿cuándo nosotros no hemos hecho eso contigo? Cuando lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Quiere decir que los de la derecha lo hacían misericordia.